Maminejas y papinejos, soy Rocío de Viviendo con un Conejo y en este vídeo de hoy te quiero hablar sobre cómo hacer que tu conejo te tenga más confianza. Vamos a verlo. Antes que nada, decirte que este tema es un poco personal y va a depender tanto de tu personalidad como de la personalidad de tu conejo. Así que no hay una ciencia exacta y lo que voy a darte es una serie de recomendaciones que a mí me han ido bien y que igual te pueden ir bien a ti y bueno, puedes hacer que tu relación con tu conejito sea mejor y más especial. Vamos a verlos. Para mí lo más importante, que además lo repito muchísimo, soy muy pesada, es que tu conejo tenga un espacio bueno donde pueda saltar, donde pueda correr, donde pueda tumbarse, en fin, todas estas cositas que los conejos necesitan hacer para expresar sus emociones. Dentro de eso necesita espacios donde se puede sentir más cómodo, es decir, pues una caja de cartón donde si tiene un poquito de miedo se pueda meter, una casita, lo que sea. Si tienes jaula y vive en una jaula, recuerda dejarle libre lo más que puedas. Recuerda también que puedes tener otras opciones. Te dejo por aquí el vídeo de los condos y los C y C, que puedas echarle un vistazo para ver si puedes cambiar de una jaula a otro tipo de alternativa. Necesitan libertad. Si vive en una jaula, pues ábrele las puertas de la jaula y dentro de eso lo que vas a necesitar es pasar tiempo con él. Eso es lo más importante para ganar confianza. Pasar tiempo con él. Dicho esto, siempre tienes que tener en cuenta que los conejos son animales de presa. Eso quiere decir que es posible que en algún momento se sientan amenazados por cosas que tú a lo mejor ni te das cuenta. De golpe pues un gritito más alto de la cuenta, algo de la tele que suena, algo que se cae al suelo. Seguro que te ha pasado que pues eso, se te ha caído algo al suelo y han salido por patas corriendo. Todo esto entra dentro de la que es la convivencia normal de vivir con un conejo. Lo que tenemos que evitar es hacerlo de manera voluntaria. Es decir, no vas a ponerte a hacerle cosas extrañas, ni hablarle gritándole, ni nada de eso. Entonces, siempre mantén la calma. Sobre todo al principio estamos intentando tener una buena relación, pues como harías con cualquier persona. No le vas a empezar a gritar, ni a hacerle muchos aspavientos. Una cosa calmada, con cariño, con mimo, y que vea que, bueno, pues que hay un espacio y que le respetas. Dale espacio. Esto del espacio es muy importante. Para ganarse su confianza, lo primero que tienen que verse es confiados en el entorno que tienen. Entonces, si viven en una habitación, por ejemplo, o bueno, en la zona en la que vivan, que puedan estar moviéndose tranquilamente y que tu presencia no les moleste. Esto es algo como muy importante. Si se asustan y se van a esconderse, es porque algo está pasando. Lo normal no es eso. Pero ojo, si te está pasando, porque entonces tendrás que tomar medidas de cara a, bueno, pues intentar tener una relación de que no te tenga miedo, ¿vale? Y todo esto lo harás con lo que te voy a ir diciendo. Como te decía, se tiene que sentir cómodo. No le vamos a hablar alto, no le vamos a hacer movimientos extraños, así que puedes estar en su zona tranquilamente. Te puedes sentar en el suelo y ver si se acerca. Si quieres ir ganando confianza con él, lo que puedes hacer es tener un premio a mano, un pellet, un pienso, y cuando se acerque un poco le das. Al siguiente intentar que se acerque un poco más y así poco a poco hasta que a lo mejor consigas que se suba encima, aunque eso a veces es difícil, se suba encima y le das. Siempre hay que asociar un refuerzo positivo a una actitud que te guste. Es decir, si hace algo que se está acercando al objetivo, darle un premio. Y a medida que le vayas dando premios, su cerebro va a entender que eso es algo positivo. ¿Vale? Pasar tiempo contigo es algo positivo porque tiene alimento, que le gusta mucho. Luego, más adelante, intentarás no dárselo siempre, porque si no al final se va a poner como una bola y no es el plan. Al final, el objetivo es que pase tiempo contigo y que vea que no hay peligro a tu alrededor, que puede subirse a tu regazo, que puede estar cerca, que puede tumbarse cerca y no hay problema, ¿vale? Ese es el objetivo. El objetivo no es darle comida a cascoporro, ¿vale? Es, bueno, que vea que no hay ningún peligro estando cerca de ti. En este punto es importante no forzarle. A todos nos gusta que un animalito nos dé cariñito y nos haga sentir súper especiales y nos dé besos y todo esto. Esto pasa mucho con los perros y con muchos gatos también. Pero los conejos no son así. Y igual no es nunca así. Hay conejos súper mimosos y hay conejos más ariscos. Esto es así y no pasa nada. Como ejemplo, Mico es un conejo como muy cariñosín, pero que busca mucho el cariño más que darlo. Sí que es verdad que si se siente cómodo te da besitos y son como muy tímidos, pero te los da. Y Lala, por ejemplo, es muy huidiza. Vas a querer acariciarle y casi siempre sale corriendo, a no ser que estés en un ambiente
pues más relajado cuando es su hora de dormir y entonces sí que busca ese mimo. Pero tienes que pillarla en su momento. Y cuando te da besitos ella es como más apasionada, te lo da como con más intensidad. Es verdad que no te lo da siempre tampoco. Así que bueno, nosotros estamos contentos porque sabemos que son felices y que están bien y que están en un ambiente que son felices. Pero claro que me encantaría que viniera y me comiese a besos. Pero esto es posible que nunca pase y no pasa nada. Hay que tener muy claro que no son perritos. Y por lo tanto tampoco van a jugar igual contigo ni van a hacer las cosas que puedes esperar que un perro haga. ¿Con esto qué te quiero decir? Que si quieres jugar, pasar tiempo con tu conejito jugando, hay muchos conejos que no entienden bien eso de que, por ejemplo, juguemos a molestar, ¿no? Como se hace con los perros o con los gatos. Ellos no son cazadores ni nada de eso, entonces no van a hacer esto de ¡ay, que te quito la mano! ¡Ay, que te doy con la patita! Y todo eso. Si hacen así es porque están un poco ya hasta las narices y su forma de hacértelo ver es como pelearse, ¿no? Es intentar zafarse de su enemigo. Todo esto llevándolo un poco al ejemplo más bestia, ¿no? No tienen por qué estar enfadados y conozco gente que juega así con sus conejos, pero no todos van a responder igual. Y sobre todo en una relación temprana, si todavía no lleváis mucho viviendo juntos, no establezcas este tipo de relación porque puede ser un poco negativa. Lo que estamos buscando ahora es que esté contigo, esté bien y se sienta cómodo. Así que juega con él, pero de otra manera. Quizá intentando que te persiga, con comida en la mano, todo se consigue. Escondiéndole comida por ahí, teniéndote cerca simplemente, pero intenta no hacer eso, lo que decíamos antes, grandes aspavientos, grandes movimientos cerca de la cabeza, porque como son animales de presa, cualquier cosa que pase cerca lo van a entender como un poco como una amenaza. Así que vamos a intentar evitarlo. Como te decía, el fin es que tú seas una persona agradable para él. Así que es muy importante que pases mucho tiempo y ese tiempo te va a poder oler, te va a poder ver, te va a poder escuchar tu voz y va a asociarlo a algo positivo, a alguien que vive con él y que no es una amenaza, que es alguien bueno que no piensa hacerle daño nunca. Si tú vives en un lado y el conejo en otro, encerrado, pues lógicamente no va a tener esa sensación, porque va a pensar en alguien que le abre la puerta y de la jaula, por ejemplo, o de la habitación, y que bueno, que está por ahí, pero bueno, pues yo ya estoy bien en mis sitios. Si yo fuera el conejito, bueno, pues yo ya estoy bien aquí no me pasa nada, que estoy bien, ¿para qué voy a salir si estas personas que tengo aquí son desconocidos para mí, ¿no? Vamos a intentar pensar un poco en la psicología del conejo. En cambio, si hemos establecido algún vínculo, si hemos pasado tiempo, hemos jugado, te he dado comidita, bla, 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 cuando te abra la puerta o te abra la jaula o me vaya contigo a tu zona, a lo mejor te busco. Si yo soy el conejo, te busco y quiero jugar contigo y quiero olerte y quiero darte besos porque me alegro de verte. Esto es lo que buscamos. Pero esto no se consigue porque sí, el conejo no viene a tu casa y dice «Hola, ¿qué pasa, colega? Vamos a darnos abrazos». No es así, tienes que ganártelo, como con todas las relaciones interpersonales. Hay que ganárselo. Y hay que ganárselo en base de trabajo, de empatía, de cercanía, de cariño y de paciencia también en el caso de los animales. Mucha gente me pregunta que qué pasa si el conejito tiene 3 meses y está en casa y que todavía no le da besos, o a lo mejor lleva más meses con él y todavía no hay ese trato. Primero piensa en qué has hecho tú por mejorar esta relación. Luego, ten en cuenta que un conejo, cada conejo es de su padre y de su madre y puede ser más simpático, menos simpático y todo esto. Y tercero, los conejos necesitan mucho tiempo. Hay algunos que no, que enseguida hacen así y ya tienen el vínculo creado. Pero hay otros que necesitan más. Y igual que en una socialización entre conejos van a tardar más, en algunos casos y en otros no, son muy rápidas, con una persona que es más grande, que puede dar más miedo, que habla más alto. Bueno, habla más alto, es que los conejos no hablan, que no me haya acordado yo. En fin, que parece que le va a hacer daño, pues claro, puede tardar un poquito más en coger esa confianza. Al final esto no deja de ser como muy matemático. Conejito recién llegado o conejito tímido. Más. Maminejo o papinejo que pasa tiempo, que está pendiente, que le respeta mucho sus tiempos y todo su entorno. Más. Pienso. Comidita rica. Esto lo multiplica por, bueno, lo expone a no sé cuánto. Va a ser un éxito, Pero recuerda que no todos los conejos son iguales. Eso es así. Y punto. No te enrabies pensando mi conejo es más cariñoso, mi conejo
no me da besos porque a lo mejor no te los da nunca y lo siento, esto es así. Vamos a intentar con todo esto, sobre todo que no sea por miedo, sino que sea porque es que su personalidad es así y no pasa nada. Lo que no queremos es vivir con un conejo en casa que tiene miedo, que está asustado, que no se quiere relacionar y todas estas cosas, ¿vale? Así que si ves que se tumba cerca, si ves que viene y te da toquecitos, tranquilamente pasa por tu lado, que está tumbado y cuando tú pasas ni se inmuta. Todas estas cosas te están diciendo que está bien contigo y que vamos, que eres uno más. Así que no solo te agobies pensando no me da besos. Luego además busca el momento para darle cariño, no siempre es un buen momento, pero cuando lo sea, pues recréate, recréate. Si puedes darle algo de comida, sobre todo al principio, para que además sea como el doble de alegría para él. Y ya está, y poco a poco vas a construir una buena relación con tu conejito. Y eso va a hacer que te tenga confianza y que por lo tanto pues ya se deje llevar por el amor y si te tiene que dar besos te los dé y si no pues que simplemente te demuestre que está bien. Como te decía, al final no es más que una cuestión de paciencia, tiempo, cariño y dedicación. Cuéntame en comentarios si te ha costado mucho ganarte la confianza de tu conejito, si no, si ha sido muy fácil, si todavía estás en proceso. Cuéntame cositas, que seguro que es súper interesante. Y si quieres, ya sabes, dale a los deditos para arriba si te ha gustado el vídeo, suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita para enterarte de todos los vídeos nuevos. Y síguenos en redes sociales, comparte este vídeo, cualquier cosita, duda que tengas, aquí estamos para intentar resolverla. Y nada, yo por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y te mando un besinejo.